Si tienen alguna dificultad, por favor, si se presenta, Buenos días, no Miss, sí se duden. puede ver. Gracias, no duden en encender su micrófono. Y si tienen alguna consulta también. Entonces empezamos. El tema de esta semana es hablar acerca de magnetismo. Cuando nosotros hablamos acerca de magnetismo, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente lo que son imanes, ¿no? Eh, Acá también vemos que hay imanes, que entre dos imanes hay una fuerza de atracción o fuerza de repulsión, dependiendo los polos de los imanes, ¿no? Entonces acá puedo observar en esta figura que polos diferentes, así como las cargas, polos diferentes se atraen y polos iguales se repelen. Entonces entre imanes existe fuerza. Entonces también vamos a estudiar la relación que existe entre la corriente eléctrica y el magnetismo, lo que nosotros llamamos electromagnetismo, ¿no? Cómo es que Orestes, mediante su experimento, comprobó esta relación, ¿no? Que a través de una corriente eléctrica que circulaba mediante un circuito, se podía generar un campo magnético que era detectado por esta brújula, que es otro imán. Tenemos conductor, no te olvides que un conductor, en este caso son metales, conductores que conducen corriente eléctrica. Estos conductores que generan corriente eléctrica pueden generar campo magnético también. Vamos a ver también si existe un campo magnético, existirá fuerzas magnéticas, y cómo estas fuerzas magnéticas pueden afectar a una carga que se traslada en él. También los conductores, ¿no? Miren, acá yo tengo un campo magnético que es generado por este imán, y por acá tengo un cable que circula corriente eléctrica. Miren cómo el cable se mueve. Se mueve el cable porque este campo magnético está ejerciendo una fuerza. Entonces, vemos que la fuerza magnética está relacionada al campo magnético. Para que exista fuerza magnética, debe existir campo magnético. Entonces, vamos a empezar hablando de ello, ¿no? Tenemos diferentes tipos de imanes. Los imanes los podemos encontrar de forma natural o también de forma artificial, como acá, por ejemplo, hemos generado un electroimán. Tenemos una barra de hierro y lo hemos envuelto con cobre, y para que circule corriente eléctrica lo conectamos a una fuente, a una pila, y todo en conjunto, la barra de hierro y el cobre van a actuar con corriente eléctrica, van a actuar como si fuera un imán, y de esta forma pueden atraer a este clip. Entonces empezamos hablando acerca de los imanes, ¿no? Los imanes tienen propiedades magnéticas porque atraen limaduras de hierro. Los imanes tienen dos polos. Esos polos se les llama polos magnéticos, un polo magnético norte y un sur. El norte es como si fuera el polo positivo, ¿no? Este es como si fuera el polo positivo, y el sur es como si fuera el polo negativo. Entonces los imanes van a generar a su alrededor un campo magnético. Si nosotros tenemos acá otro imán, decimos que polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo el sur y el norte, polos diferentes se atraen, y por este lado nosotros podemos encontrar polos iguales, ¿no? En este caso es norte y norte, se repelen. Entonces no te olvides, polos diferentes se atraen, polos iguales se repelen. Lo que ocurre con las cargas eléctricas, ¿no? Entonces acá también sur y sur también se repelen. Polos iguales se repelen. Entonces, entre los imanes existe una fuerza ya sea de atracción o repulsión. A esa fuerza le llamamos fuerza magnética, ya que en torno del imán va a existir un campo magnético. Entonces acá nosotros podemos dibujar
Este imán va a generar un campo magnético y el campo magnético se representan por estas líneas de inducción. ¿Qué podemos decir acerca de estas líneas de inducción? Puedo observar en la gráfica que estas líneas de inducción están saliendo del polo norte, del norte. Entonces, si yo tengo un imán y observo en este caso que este norte, las líneas de inducción salen. Recuerda que te había dicho que el norte es como si fuera la carga positiva. ¿Te acuerdas con respecto al campo eléctrico de la positiva salían? Ahí está. Y esta es el negativo, por eso las líneas de inducción entran. Entonces, las líneas de inducción salen del norte y entran al sur. Salen del norte, mira, salen del norte y ¿dónde están entrando? Al sur. ¿Qué más puedo decir acerca de estas líneas de inducción? Puedo indicar que estas líneas de inducción son cerradas. Salen del norte, entran al sur, salen del norte, entran al sur. Las líneas de inducción siempre son cerradas. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir que estas líneas de inducción no se cortan, no se intersectan. Cuanto más juntas están las líneas de inducción, el campo magnético es más intenso. Entonces, ¿dónde están más juntas las líneas de inducción? En los polos magnéticos, en el sur y en el norte. Entonces, si yo coloco por este lado un puntito 1 y coloco acá un puntito 2, yo puedo decir que el campo magnético en 1 es mayor al campo magnético en 2, porque las líneas de inducción están más juntas, mientras que en otra posición están más separadas. Estas líneas de inducción sirven para representar el comportamiento del campo magnético. ¿Cómo es que voy a observar el campo magnético? Trazo una recta tangente y el campo magnético es este. ¿Ve? Entonces el campo, acá yo puedo decir que, ¿cómo es que está variando el campo magnético? Trazando una recta tangente. Entonces estas líneas de inducción nosotros lo podemos visualizar. Por ejemplo, si yo tengo limaduras de hierro, lo esparzo en una hoja de papel en blanco, coloco debajo del papel el imán, alrededor del imán las limaduras de hierro van a formar esa figura. Ya, ahí está. Entonces no te olvides, estas son las líneas de inducción. Estas son las líneas de inducción que sirven para representar al campo magnético. Entonces, no te olvides, cualquier línea de inducción es cerrada, nunca se intersectan. Por convenio, estamos observando que las líneas de inducción las vamos a representar como que si fueran que salieran del norte y entraran al sur. Salen del norte, entran al sur, en ese sentido. Si nosotros comparamos al imán con la Tierra en su núcleo también tiene las mismas propiedades que el imán. Entonces, la Tierra tiene sus polos geográficos, ¿no? El norte y el sur, pero también la Tierra, al tener la misma composición en su núcleo que el imán, también se comporta como un gigantesco imán. Entonces, van a tener sus polos magnéticos. El polo norte magnético y por este lado el sur magnético. Se podría decir que el sur magnético está más próximo al norte geográfico. ¿Por qué te digo que se podría decir? Porque estos polos magnéticos no son fijos, son móviles. En un determinado tiempo podría ser que el sur está más próximo al norte geográfico, pero esto puede permutar, puede cambiar. Lo que sí podemos indicar es que los polos geográficos y los polos magnéticos no coinciden, no coinciden. ¿Ya? Entonces, al comportarse como un gigantesco imán, estamos observando, ahí está el norte, este es el sur magnético, este es el norte magnético, entonces nosotros podemos decir que la Tierra también genera su propio campo magnético, ¿no? Este es el sur
y este es el norte. Entonces salen del sur, salen del norte, ahí está, sale del norte y entraría al sur, entraría al sur. Si yo tengo una brújula, porque nosotros nos orientamos con la brújula es otro imán, la brújula es otro imán. Entonces, la brújula tiene su norte y sur. Ahí estamos observando la brújula. Mira, la parte de rojo me indica el norte y la parte siempre se asemeja así. El norte se pinta de rojo y el negrito es el sur. Este es el norte. Entonces, como nosotros sabemos que polos diferentes se atraen, si este es el sur magnético, entonces el norte de la brújula apuntará al sur magnético. El norte de la brújula apuntará al norte geográfico. Ahí tenemos la brújula, mira, se encuentra esta posición. Si este es el sur, por este lado va a apuntar por este lado, el norte de la brújula apuntará al sur magnético. Si se encuentra por este lado la brújula, el sur, como este es el norte, el sur apunta al norte magnético. Polos diferentes se atraen. No te olvides que los polos magnéticos son móviles, en cualquier momento podrían permutarse, pero lo que sí podríamos indicar que el sur magnético puede estar más próximo al norte geográfico. Se puede dar ese caso. Los polos, tanto magnéticos como geográficos, nunca coinciden. Si nosotros tenemos nuestro imán y tratamos de separar a los polos, ¿no? Partiéndolo por la mitad, lo único que vamos a obtener son dos imanes y cada uno de los imanes van a tener sus dos polos magnéticos. Por más divisiones que yo haga al imán, siempre voy a tener imanes más pequeños y siempre van a tener sus dos polos magnéticos. Es por eso que nosotros decimos que no existe imanes que tengan un solo polo. No existe un monopolo magnético. Los imanes siempre van a tener sus dos polos magnéticos. Los imanes, como hemos dicho, generan un campo magnético, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿habrá otra forma de generar campo magnético? Entonces ya habíamos adelantado que Orestes descubrió otra forma de generar campo magnético. Entonces, otra forma de generar campo magnético es mediante la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, si yo hago circular corriente eléctrica por un conductor, a su alrededor se va a generar un campo magnético, de tal forma que las cargas, porque recuerda que la corriente eléctrica es un flujo de cargas en movimiento, las cargas se van a desviar, porque sobre las cargas va a actuar una fuerza magnética. ¿Ya? Entonces, así como nosotros comprobamos la existencia del campo gravitatorio, también podemos comprobar la existencia del campo magnético, ¿no? En este caso, tengo una carga, entonces a esta carga se debería mover en el eje X, pero sin embargo, esta carga se encurva. Entonces, si la carga se encurva es porque sobre esta carga está actuando una fuerza que hace que se desvíe. Esa fuerza se le llama fuerza magnética. Entonces, si hay fuerza magnética, debe existir un campo magnético. Como hablamos de cargas en movimiento, estamos hablando de corriente eléctrica. Entonces, acá podemos encontrar la relación del campo magnético. Para que exista campo magnético, debe existir fuerza magnética. La unidad del campo magnético es el Tesla, con una T mayúscula.
Entonces veamos el campo magnético producido por la corriente eléctrica, pero lo vamos a ver en un conductor muy largo, o sea, como por ejemplo los cables de luz, ¿no? De poste a poste hay cables que los unen, entonces un cable de longitud muy grande. Entonces, por eso se le dice conductores muy largos, conductores rectilíneos muy largos. ¿Cómo podemos hallar? Lo podemos aplicar. Decimos, alrededor del conductor se genera un campo magnético. Este campo magnético se representa por las líneas de inducción. Las líneas de inducción, no te olvides que siempre son cerradas, son círculos alrededor del conductor. Todavía no sé la dirección porque acá no tengo norte ni sur, ¿no? Todavía no sé el sentido en la que fluye. Entonces, para determinar el sentido, lo que vamos a ver, mira, ahí está en la formación de las líneas de inducción. Acá nosotros tenemos las líneas de inducción, lo he dibujado acá simplemente tres líneas de inducción, y para determinar la orientación de estas líneas de inducción, me fijo la dirección de la corriente eléctrica, si es hacia arriba o hacia abajo. No te olvides que estas líneas de inducción son líneas circulares, entonces se han formado circunferencias. Las distancias en las que nosotros calculemos el campo magnético es como si fueran radios. Trazamos una recta tangente y ahí está el campo. Profesora, pero ¿cómo hallo la dirección? Entonces, fácil. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la regla de la mano derecha. La primera regla de la mano derecha. Esta regla de la mano derecha sirve para determinar la dirección del campo magnético. Entonces, cuando yo tengo un conductor rectilíneo, tenemos ahí nuestro pulgar, 1, 2, 3, 4, más o menos así, mano. Entonces, nuestro pulgar me va a indicar la dirección de la corriente. En este caso, la corriente eléctrica es hacia arriba. Los 4 dedos flexionados, estos 4 dedos flexionados, me van a indicar, mira que está flexionado, me va a indicar la orientación de las líneas de inducción, o sea, el campo magnético. Mi pulgar hacia arriba, todos practicando, pulgar hacia arriba, mano derecha, y los dedos están flexionando y van a girar en dirección antihoraria. Ahí está. Entonces, por eso estas líneas de inducción están en sentido antihorario. ¿Qué habíamos dicho? Trazamos una recta tangente y el campo magnético es tangente. Yo quiero determinar la dirección del campo magnético en este punto. Trazo una recta tangente y ahí está. Siempre esa recta tangente va a formar 90 grados con el radio. Quiero determinar acá el campo, trazo una recta tangente y ahí está. Mira, estas distancias son el radio de las líneas de inducción. El campo magnético, para determinar la magnitud, va a depender de la forma del conductor. En este caso, para conductores rectilíneos muy largos, el campo magnético es igual a la intensidad sobre la distancia. A ello le vamos a multiplicar una constante que se le llama permitividad magnética. La permitividad magnética en el vacío es igual a 4pi por 10 a la menos 7 y le vamos a dividir entre 2pi. De esta forma determinamos el campo magnético que genera un conductor muy largo. Entonces el campo magnético depende de la intensidad. A mayor intensidad, mayor es el campo. Pero también depende de este R. R vendría a ser la distancia. ¿A qué distancia lo estás determinando? Esa distancia siempre es una distancia perpendicular al conductor y al campo. Entonces acá nuevamente hacemos la regla de la mano derecha, mi conductor, corriente eléctrica hacia arriba, ahí está mi pulgar, mano derecha el pulgar, intensidad, ahí está la intensidad, y estos dedos flexionados me van a indicar quién, el campo magnético. Ahí está la orientación del campo magnético. No te olvides de practicar. Para un conductor rectilíneo, el pulgar siempre está dado por la intensidad y los otros 4 dedos, el sentido del campo.
Veamos algunas observaciones. El campo magnético, no te olvides que es tangente a las circunferencias, a las líneas circulares que se forman, a las líneas de inducción. La corriente eléctrica no siempre está en el plano, como hemos visto. Entonces yo puedo, por ejemplo, te dice que no siempre está en el plano, por ejemplo, yo puedo poner así. Si yo quiero dibujarlo en 2 dimensiones, habíamos dicho por acá, esta es la corriente eléctrica, ahí está hacia arriba, alrededor se van a generar las líneas de inducción. Ahí está, estas líneas de inducción, ahí está, ¿no? Que van en sentido, en este caso, antihorario. Ahí está, trazo una recta tangente por acá y este es el campo magnético, tangente. Entonces, acá no lo he dibujado en 3 dimensiones, pero si yo quiero dibujarlo solamente en 2 dimensiones, lo puedo dibujar así. Aquí está la intensidad y por este lado, las líneas de inducción, estamos viendo que por este lado, las líneas de inducción están entrando. Mira, están entrando. Entonces, cuando entra, lo vamos a representar por una X. X significa entrante. Por este lado, el campo es entrante. No te olvides, este X será entrante. Y como son líneas cerradas, por este lado entran y por este lado las líneas de inducción están saliendo. Y cuando salen, lo vamos a representar con un puntito. Sale. Ahí está, saliente. El campo por este lado es saliente. El puntito significa saliente. ¿Ah? Esa es otra forma de representar en 2 planos, en el plano X y en el plano Y. En 3 dimensiones lo podemos representar de esta forma. No te olvides, X entrante y el puntito saliente. Entonces, ¿qué pasa si el conductor se encuentra en esta posición? O sea, la corriente sale de la pantalla, ¿no? El puntito es saliente, la corriente es saliente. Entonces, alrededor del conductor se van a formar las líneas de inducción, que son líneas cerradas. Entonces, círculos alrededor. Entonces, estas líneas de inducción, ahí están, son círculos, y el campo, ¿en qué dirección estará yendo? Antihoraria. Mira, antihorario, sentido antihorario. Entonces, el sentido es antihorario. Trazamos una recta tangente. Yo quiero, mira, el sentido ahí está, antihorario, por todo este lado. Trazo una recta tangente. Quiero hallar el campo en este punto. ¿Cuánto será el campo en este punto P? Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta es la distancia, que es como si fuera el radio. Trazo una recta tangente y este es el campo. Quiero hallar el campo en esta posición. Entonces, trazo una recta tangente y este es el campo. Mira, por acá quiero hallar el campo en este punto. Trazo una recta tangente y ya tengo el campo. Mira, el campo también tiene orientación antihoraria. ¿Ya? No te olvides eso. Trazo una recta tangente y ahí está el campo. El campo con el radio 90 grados. ¿Qué pasa si ahora tengo un campo entrante? La intensidad es entrante. El X es entrante. En este caso, ¿quién es entrante? Y me dice. Y representa la intensidad. Entonces, alrededor se va a formar la línea de inducción, que son circunferencias. En este caso, vamos a dibujar solamente una circunferencia. Ahí está. La intensidad es entrante. Mi pulgar entra a la pantalla y las líneas de inducción irán en sentido, en este caso, sentido horario. Puedes visualizar sentido horario. Mira, ahí está. Todas las líneas de inducción, horario. Ahí está.
Yo quiero hallar el campo, dirección, siempre te van a pedir, ¿qué dirección tiene el campo en este punto? Entonces, ¿qué haces? Esta es la distancia, que es el radio. Trazas una recta tangente, 90 con el radio, ahí está. Y este es el campo, dirección hacia arriba. ¿Quieres hallar el campo en este punto? Entonces, en este punto trazas una recta tangente, 90 con el radio, con la distancia, y este es el campo. ¿Quieres hallar el campo en este punto? Ahí está el radio y 90. ¿Quieres hallar el campo en este punto? Trazas una recta tangente, ahí está, y el radio, 90. De esta forma podemos calcular, determinar la dirección del campo. No te olvides que el campo está representado por flechitas porque son cantidades vectoriales. Entonces, para poder hallar el campo total, por ejemplo, si yo quisiera hallar el campo de este conductor 1 y de este conductor 2, te van a decir, determíname el campo en este punto, en este punto X, por ejemplo. Entonces, tú vas a decir, tanto el conductor 1 como el conductor 2 generan campo, y para hallar el campo total necesitas primero conocer la dirección para decir si se suman, si se restan, o si lo que vamos a hacer es sumar vectores. Y tú ya sabes cómo sumar vectores. Recordamos la clase de vectores. Puedo sumar si tienen la misma dirección, restar si tienen direcciones opuestas, o aplico el método del paralelogramo, ¿no? O de descomposición también. Ahora vamos a ver qué pasa si el conductor ya no es rectilíneo, sino un conductor circular. Pero ahí está. Me piden que determine el campo en el centro de este círculo. Por acá circula una intensidad de corriente. Ahora la intensidad de corriente no va en recta, no va arriba, no va abajo, no sale, no entra, sino está actuando en curva. Entonces, el campo magnético también se genera campo magnético, sino que en este caso lo que vamos a hacer es una variación a la regla de la mano derecha. Entonces, ahí teníamos la mano derecha. Ahí está la mano derecha. Entonces, habíamos indicado que el pulgar indicaba la intensidad, porque la intensidad siempre iba en un conductor recto, pero acá va un conductor en curva. Entonces, este pulgar ya no me ayuda a representar a la corriente, porque va en curva. Entonces, estos dedos que se encuentran flexionados me ayudan a representar mejor a la intensidad. Entonces, cuando la intensidad va en curva, lo reemplazo la dirección por estos dedos flexionados. La intensidad va a ir con estos 4 dedos y el pulgar va a estar representado por el campo. Esto es para una espira circular. ¿Ya? Entonces aplicamos la regla de la mano derecha y de esa forma calculamos la dirección del campo en el centro de la espira, en el punto O. Entonces acá aplicamos la formulita, ya acá había el 2pi, entre 2pi lo borramos y simplemente ponemos 2R. Entonces la permitividad, en este caso, el campo magnético dependerá de la intensidad sobre 2 veces el radio, multiplicando por el valor de la permitividad, que vale 4pi por 10 a la menos 7. No te olvides que el campo se mide en teslas y que este R, que es el radio, tiene que medirse en metros. Entonces ahí tenemos la dirección de la corriente eléctrica, en este caso para una corriente circular, para una espira circular. El pulgar está representado por el campo para espiras. Veamos algunas observaciones. Entonces nosotros decimos, acá tengo mi espira. Entonces habíamos dicho, que habíamos indicado en este punto, esta es la dirección del campo. Entonces, como hay campo, las líneas de inducción se forman alrededor del conductor. Entonces nosotros decimos que las líneas de inducción siempre son
circulares. No importa la forma del conductor, si el conductor es circular, si el conductor es recto, las líneas de inducción siempre son circulares. Así sea una recta, el cable, así sea un imán, así sea una espira, las líneas de inducción siempre son circulares. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? Te escucho, te leo. ¿No hay ninguna consulta? Vamos, chicos. Ok, entonces podemos continuar, ya que no hay consultas. Continuamos nada más. Entonces no te olvides, si tienes consultas, por favor, puedes encender tu micrófono para que la comunicación sea más fluida. Entonces continuamos, acá también seguimos representando la dirección del campo magnético. No te olvides que el puntito es saliente y el X es entrante. En este caso, tengo una espira, por acá está circulando corriente eléctrica y quiero determinar el campo magnético en este punto O. Aplico la regla de la mano derecha, mira, ahí está mi pulgar, esa es la dirección de la corriente eléctrica y el pulgar, como puedes observar, te va a indicar que sale de la pantalla. Y cuando sale de la pantalla, ya sabes que cuando es saliente es un puntito. El campo magnético en el centro es puntito. Por este lado, entonces campo saliente. Por este otro lado, tengo corriente eléctrica ahora en dirección horaria. Entonces, quiero saber la dirección del campo magnético en el centro. Aplico la regla de la mano derecha, ahí está, corriente en dirección horaria y mi pulgar está indicando que entra a la pantalla y cuando entra está representado por una X, entrante. Entonces acá, entrante. El campo magnético es entrante. Es importante practicar cómo determinar la dirección del campo magnético porque vamos a tener un sistema formado ya sea por dos conductores, 3, 4, 5 conductores y vamos a hallar el campo total. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo por este lado, vamos a ver, ahí está. ¿Qué pasa si yo tengo este conductor? Vamos a decir que tengo por acá y por acá. Entonces, yo quiero hallar el campo magnético en este punto O. Y a través de este conductor está circulando corriente eléctrica. Por acá, sube, pasa por la curva y por este lado sale. Entonces, quiero hallar el campo magnético. Entonces, el campo magnético no se genera en toda esta recta. Acá no hay campo magnético, ¿no? En el eje del conductor no se genera campo magnético. Entonces, ¿quién es el único que va a generar campo magnético? El único que genera campo magnético es esta curva, toda esta curva. Entonces, el campo magnético para este lado, ¿cómo voy a determinarlo? Como es la mitad de un círculo, entonces el campo magnético será la mitad del campo de una espira. Así. Y ya sabes, pues, cómo se determina el valor del campo de una espira, ¿no? Permitividad, intensidad, sobre 2 veces el radio, ¿no? Este es el radio, R. Entonces, por este lado, yo puedo tener otro conductor que va a tener esta forma, más o menos así. Entonces, quiero hallar el campo en este punto, te dice así, en este punto O, y acá es 90. Por este lado está circulando corriente eléctrica en esta posición, por este lado y por este lado sale.
Aplico la regla de la mano derecha y voy a indicar que el campo magnético es entrante. Campo magnético entrante. Entonces, quiero hallar la magnitud de ese campo. Decimos por este lado que en todo este eje no se genera campo magnético, ni en este eje. El único que genera campo magnético es esta curva, esta porción de conductor. Y como podemos observar, ¿qué parte de un círculo es? Vendría a ser la cuarta parte, ¿no? Entonces digo, el campo magnético será la cuarta parte del campo de toda una espira. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa si yo tuviera así un conductor por acá y por este lado? Entonces, por este lado sería igual. Por acá pasa corriente eléctrica, por acá sale y por acá y está. Entonces, yo quiero calcular el campo magnético. Quiero calcular el campo magnético en este punto O. Y me dan que este angulito va a ser 60 grados. Entonces yo te pregunto, el campo magnético en O. Te pregunto, ¿qué parte es 60 de 360? ¿Qué partes? ¿Qué parte de una vuelta completa es 60? Una vuelta completa, profesor, es 360 entre 60. Entonces, ¿qué porción es? ¿No? En este caso, ¿qué porción sería? Al revés, ¿no? 60 entre 360. ¿Qué porción es? Es la sexta parte. Entonces, la sexta parte, profesora, del campo de una espira. En general, ¿cómo lo podemos poner en general? Lo podemos poner así. Si yo tengo una porción de espira, se le llama, el campo magnético será igual a la porción multiplicada por el campo de una espira. Esta porción simplemente lo calculamos el ángulo dividido entre 360. O si está en radianes, lo pones entre 2pi, dependiendo. ¿Ah? Por eso es que en el ejemplo anterior el ángulo era 60, ponía 60 entre 360, era un sexto, ¿no? Un sexto. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Los escucho, los leo, por favor. No hay ninguna pregunta. Bueno, esta parte de la teoría lo vamos a reforzar con los primeros ejercicios de clase. Entonces, revisemos los primeros ejercicios de clase. Entonces revisamos los ejercicios de clase. Ahí está. Revisamos el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos hablan acerca de las líneas de inducción magnética. Respecto a las líneas de inducción magnética, indique verdadero o falso respecto a las líneas de inducción magnética. Entonces, primera proposición me dice, en la proximidad de los polos magnéticos de un imán, el número de líneas de inducción magnética por unidad de área es mayor que en otras regiones. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? En la proximidad de los polos, las líneas de inducción serán mayor. ¿Qué dicen? ¿Alguien por ahí puede encender su micrófono o escribir? Entonces, puedo dibujar mi imán, ahí está mi imán, las líneas de inducción son todas estas. Estas son las líneas de inducción. ¿Qué es lo que puede observar? En la proximidad de los polos, mira, las líneas de inducción están más juntitas. Entonces, si están más juntas, entonces por unidad de área hay mayor. Por eso indicamos que la primera proposición es correcta.
Segunda proposición. En la segunda proposición me hablan acerca de las líneas de inducción, pero en una corriente rectilínea muy larga, corriente rectilínea muy larga. Las líneas de inducción magnética en torno de la corriente eléctrica rectilínea muy larga son circunferencias concéntricas. Un conductor muy largo genera líneas de inducción concéntricas. Ahí está, corriente muy largo. Alrededor se forman las líneas de inducción. Estas son las líneas de inducción y como podemos observar son concéntricas porque todos tienen por centro al conductor. Incluso podemos determinar la dirección del campo trazando una recta tangente. Puedo ubicar en este punto al campo magnético. Por eso indicamos que la segunda proposición también es correcta. Las líneas de inducción son concéntricas al conductor. Finalmente, tenemos las líneas de inducción magnética en torno a una corriente eléctrica circular. ¿Son abiertas? Las líneas de inducción en una corriente circular son abiertas. Entonces, una corriente circular podría dibujar una espira. Ahí está. Ahí están las líneas de inducción en una corriente circular. Ahí está el campo, las líneas de inducción, como lo vimos en la teoría, siempre son cerradas. No te olvides, las líneas de inducción, no importa el tipo de conductor que sea, mira, tanto en los imanes como en la corriente rectilínea o circular, las líneas de inducción siempre son cerradas, nunca abiertas, son cerradas. Las que son abiertas son las líneas de fuerza, que representan al campo eléctrico. El campo magnético, sus líneas siempre son cerradas. Por lo tanto, tenemos la respuesta en la alternativa B. No te olvides, las líneas de inducción son cerradas. En el caso de los imanes, salen del norte y entran al sur. Y para determinar la dirección de la corriente eléctrica para conductores, ya sea rectilíneos o circulares, aplicamos la regla de la mano derecha. Ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me dan dos conductores rectilíneos muy largos que se encuentran de forma paralela. El conductor M y el conductor N. Por el conductor M circula una intensidad de corriente de 12 amperes, mientras que por conductor N no sé qué corriente circula. Me piden que determine la dirección de la corriente eléctrica y su intensidad. Para ello me dan por dato que el campo magnético en P es nulo. El campo es nulo en el punto P. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos, ahí está el punto P. El punto P se encuentra a 3A del conductor 1, le pongo, y del conductor N a 2A. Entonces, por dato del problema, me indican que el campo magnético en P es igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de estos conductores, ya sea el conductor M y N, van a generar campo magnético. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar estos campos magnéticos, pero como la suma es igual a 0, significa que estos dos, ¿no? Entonces acá yo tengo campo magnético de 1 más campo magnético de 2, eso es igual a 0. Pues entonces si es igual a 0, significa que estos dos tienen que tener direcciones opuestas para que el resultado sea 0, para que se anulen. Podemos determinar la dirección del campo magnético que genera este conductor 1. Le voy a llamar campo 1. El campo 1 va a ser igual. ¿A quién? A ver, aplicamos la regla de la mano derecha. Pulgar, ¿qué me representaba el pulgar? El pulgar me representa la intensidad. Le he puesto intensidad I sub 1. Y estos dedos flexionados me van a representar el campo magnético. Entonces acá me están diciendo, este es el campo magnético 1. Entonces por este lado entra y por este lado, ¿no? Por este lado está entrando. Entonces en este punto P, el campo magnético generado por este conductor 1 es entrante. Entonces si el campo
por el conductor 1 es entrante, ¿qué dirección tendrá el campo del conductor 2? El campo del conductor 2 será saliente porque son opuestas. Entonces, si ya tenemos la dirección del campo, acá ya tengo la dirección del campo del conductor 2. El conductor 2 tiene un campo, lo hemos descubierto, el campo es, por este lado, ya hemos dicho que el campo es saliente del conductor 2, entonces por este lado la flechita es saliente, mira como podemos ver acá, saliente, sale de la pantalla, entonces mi pulgar tiene que estar apuntando hacia derecha. Entonces ya tengo la dirección de la corriente. La corriente del conductor 2 es hacia la derecha. ¿Qué me falta? Me falta la magnitud, ¿no? La intensidad. Entonces, en magnitud los dos campos son iguales. En dirección son opuestas. ¿Cómo se calcula el campo para un conductor rectilíneo muy largo? El campo es igual a la permitividad, intensidad sobre 2 veces pi, distancia. ¿Está? El conductor 1, acá pues ponemos, ¿no? El campo es igual a la permitividad, intensidad sobre 2 veces pi y la distancia, que es r. Esa es la fórmula. Para el conductor 1, su intensidad es I1 y la distancia, esta distancia R, es 3A. El conductor 1 está a 3A, mientras que el conductor 2 está a 2A. Podemos simplificar la permitividad y 2pi y también podemos simplificar el valor de A. Despejamos y ya tengo el valor de la intensidad 2. ¿A qué es igual la intensidad 2? La intensidad 2 será igual a 2/3 de la intensidad 1. Esa es la intensidad 2. Ahí está. Reemplazamos porque tú ya conoces que la intensidad 1 es 12. Y de esta forma hallamos que la intensidad 2 va a ser igual tercia 1, tercia 4 y eso es igual a 8. 8 amperes. Entonces la intensidad está apuntando a la derecha y es de 8 amperes. Lo tenemos en alternativa C. Preguntas, chicos. Ejercicio número 2. Entonces, no te olvides, lo primero que hemos hecho es determinar la dirección del campo del conductor 1. ¿Cómo? Si te dice que el campo en P es nula, entonces el campo de cada conductor va a ser opuesto. Opuesto. Aplico la regla de la mano derecha y observo que la dirección del campo 1. El campo 1 es entrante. Si el campo 1 es entrante, el campo 2 debe ser saliente porque son de direcciones opuestas. Una vez que hayas hallado la dirección del campo de 2, también puedes hallar la dirección de la corriente eléctrica a la derecha. Y luego aplicamos la fórmula de cómo se determina la magnitud del campo para un conductor rectilíneo. Si no has entendido muy bien el ejercicio 2, podemos reforzar esta parte con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 también me hablan de conductores rectilíneos muy largos, pero en esta ocasión vamos a observar la sección transversal de los conductores. O sea, acá tengo una intensidad que sale, una intensidad que entra, una intensidad que entra. Estos conductores rectilíneos van a estar de forma paralela ubicados en los vértices de un triángulo equilátero. Me piden que determine la intensidad en el punto P. Este punto P es un punto medio, por eso acá vale 5 y 5. Entonces, cada conductor, como son 3 conductores, los 3 conductores van a generar un campo en el punto P. Para determinar el total, necesito direcciones para saber si se suman, si se restan o tendré que aplicar paralelogramo, ¿no? Entonces, para diferenciar a los conductores, le voy a poner nombre. A este conductor 1 le voy a colocar
este conductor le voy a poner 1, ¿ya? A este otro conductor le voy a poner conductor 2 y a este conductor 3. Entonces, lo primero que hago es lo siguiente. A ver, aplico la regla de la mano derecha para este conductor 1, intensidad entrante. Entonces, mis dedos van a girar en esta dirección. En esta dirección es el campo magnético. Entonces, yo quiero calcular acá en este puntito. Entonces, como está así, trazo una recta tangente será esta, profesora. Este es el campo de 1. Mira, 90 con esta distancia que es el radio. ¿Ve? Y ya tengo la dirección del campo 1, ¿no? Ya tengo la dirección del campo 1. Ahí está, campo 1, 90. Ahora vamos a hallar la dirección del campo que genera este conductor, conductor 2. Intensidad entrante y los dedos giran en dirección horaria, ¿no? Y por este lado da la vuelta. Aquí está el punto P. Trazo una recta tangente por acá, hacia arriba va a salir. Ese es el campo de 2. Como tú puedes observar, el campo magnético depende de la permitividad, la intensidad sobre 2 veces pi y la distancia. El conductor 1 y el conductor 2 tienen la misma intensidad I. El conductor 1 y el conductor 2 se encuentran a la misma distancia de 5 centímetros. Por lo tanto, el campo de 1 va a ser igual al campo de 2 en magnitud, pero dirección opuesta. Si son iguales, entonces, y tienen direcciones opuestas, se pueden cancelar. Los puedo anular, ¿no? Los anulo. Se anulan entonces el campo de 1 y de 2, se van a anular. Finalmente, ahí está el campo que genera el conductor 3. El conductor 3 va a generar un campo en este punto. Mira, por este lado, ahí está. Esta es la dirección del campo. Mira, da una vuelta. No es que es círculo. Entonces voy a trazar una recta tangente acá. Y esta va a ser la dirección del campo. 90 con la distancia. Pero el punto P está un poco más abajo. Ahí está el campo de 3. Y está. Entonces puedo decir, como lo habíamos indicado, el campo de 1 y 2 son opuestos, por eso es que se cancela, estos dos se cancelan y al final el campo en el punto P solamente sería el campo generado por el conductor 3. Ya tengo entonces la dirección, no te olvides, está la dirección a la derecha, pues. Ahora hay que calcular la magnitud. ¿Ya? Vamos a calcular la magnitud, voy a borrar esta parte de acá. La magnitud, como es un conductor rectilíneo muy largo, permitividad, intensidad sobre 2 veces pi y esta distancia que es R. Entonces hay que determinar la distancia del conductor 3 al punto P, es esta distancia. ¿Me puede decir cuánto vale esta distancia? O sea, en este triangulito, mira, como si fuera la altura, ¿no? Este ángulo es, como es equilátero, es 60. A 60, ¿qué se le opone? La mitad de la hipotenusa multiplicado por raíz de 3. Centímetros, no te olvides que está en centímetros. A la hora de reemplazar, este centímetros lo expreso en metros. Y ya podemos simplificar. Simplificando, ¿cuánto sale el campo en el punto P? Raíz de 3, se va con raíz de 3. Tengo por este lado este pi con este pi. Acá me va a quedar 10 a la menos 1, ¿no? Acá sale 10 a la menos 1. 10 a la menos 1. Acá te queda 4 por 10 a la menos 6. Esto es 4 por 10 a la menos 7, ¿no? Entonces está todo ya. Este es menos 7. Y cuando sube, te quedaría 4 por 10 a la menos 6. O sea, la respuesta vendría a ser 4 microteslas, ¿no?
¿Qué dirección? A la derecha. También lo podemos expresar en función de los vectores unitarios. Si apunta a la derecha es Y, me dice. Entonces, vectorialmente, puedo decir que el campo en el punto P, vectorialmente, va a ser 4i microteslas. Y eso sería nuestra respuesta. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Los escucho, los leo. Muy bien, entonces. Muy bien. Revisamos el ejercicio número 4. Pasemos al ejercicio 4. En el ejercicio número 4 me dan un conductor. La forma del conductor es este. Y me piden que determine el campo en el punto P. Entonces nosotros decimos, ahí está el campo en el punto P. Y decimos, en este caso, el campo en el punto P. ¿Qué parte es de un círculo? ¿Qué parte de un círculo es esto? ¿Qué parte será? La 12ª parte, ¿no? Porque nosotros lo hallamos. ¿Por qué como profesora la 12ª parte? Será el ángulo, en este caso 30, entre 360 por el campo de la espira, ¿no? Por el campo de la espira. Y eso sale la 12ª parte. Ya está. El campo de una espira, ya nosotros sabemos que la permitividad e intensidad sobre 2 veces el radio. Reemplazamos. La permitividad es 4pi por 10 a la menos 7, por dato del problema. La intensidad es 3, multiplicado por 2 veces el radio. El radio me indican que es 0,5 pi metros. Entonces lo único que me queda es simplificar. Simplificamos, se cancela pi y pi. 2 por 0,5 es 1. Por este lado tengo 12 también, porque acá tengo 4 por 3, 12. Con este 12 se cancela. Entonces me va a quedar 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Pero lo podemos colocar como 0,1 microteslas, ¿no? Dirección. Si aplicamos la regla de la mano derecha, ¿qué dirección tendrá el campo en el punto P? Ahí está. Intensidad para una espira circular, intensidad. Y el campo será entrante. Campo entrante entonces en el punto P. Tenemos entonces nuestro campo entrante en el punto P. Y ya podemos entonces indicar nuestra respuesta en la alternativa A. Para finalizar esta parte, revisemos el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 me indican que tengo dos conductores. Un conductor muy largo y un conductor que es la cuarta parte de una circunferencia. Dos conductores. Por el conductor 1 circula una intensidad de pi amper. Por el conductor 2 circula 2 amperes. Entonces me piden que determine el campo magnético resultante en el punto O. Hay que hallar el campo magnético resultante en el punto O. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hallamos primero la dirección. Este conductor 1, que es un conductor muy largo, ahí está la intensidad, el campo será entrante, ¿no? El campo que genera el conductor 1 en el punto O es entrante. Ahí está. ¿Y cuánto vale? Bueno, tú dices, pues el campo que genera el conductor 1, como es un conductor muy largo, se calcula como permitividad, intensidad sobre 2 veces pi. ¿A qué distancia está? Del conductor a una distancia r, pues ahí está, r. Ya está. Luego calculo la dirección del conductor 2, el campo que genera el conductor 2. En este caso, el conductor 2 es una espira circular.
Espira circular. Entonces, en una espira circular hacemos la variación de la regla de la mano derecha. En este caso, los 4 dedos flexionados me van a indicar la dirección de la corriente, 2, y el pulgar me va a indicar el campo. Por este lado, el campo será entrante también. Entonces, como puedo observar, el campo 1 y el campo 2 tienen la misma dirección. Por lo tanto, yo puedo decir que el campo en el punto O se va a sumar, ¿no? Ahí está la suma. Sumamos el campo. Ahí está, sumamos. Reemplazamos y ya tenemos nuestra respuesta. Entonces ahí está el campo generado por el conductor 1, que es un conductor rectilíneo muy largo, el campo generado por el conductor 2, que es la cuarta parte del campo de una espira. El campo en O será la permitividad 4pi por 10 a la menos 7, la intensidad del conductor 1 es igual a pi sobre 2 veces pi y el radio. El radio me dicen que es igual a 10 centímetros, ahí está, centímetros. Más la cuarta parte del campo de una espira, que es permitividad, intensidad. La intensidad del conductor 2 es 2 amperes, pues ahí está 2. Sobre 2 veces el radio. El radio del cuarto de espira es 10 centímetros, por eso ahí está el centi. Operamos, ¿y cuánto nos sale? ¿Cuánto nos sale? Por este lado se cancela el pi con este pi. Le puedo sacar acá también, me va a quedar simplemente el 2pi, ¿no? Por este lado se cancela, me queda pi. ¿Cuánto sale por este lado? Voy a tener 2pi por 10 a la menos 6 y acá 4, acá me queda pi por 10 a la menos 6. Por lo tanto, el campo en O va a ser 3 pi microteslas y es un campo entrante. Un campo entrante. ¿Ya? Entonces, como puedes observar, para poder hallar el campo resultante en un punto, necesito primero saber la dirección de los campos que genera cada conductor para indicar si se suma o si se resta, ¿no? Como acá tienen la misma dirección, lo sumamos. Sumamos y solamente reemplazamos en las fórmulas, ¿no? Cómo determinamos el campo para un conductor rectilíneo, cómo determinamos el campo para un conductor circular, en este caso un cuarto de círculo, un cuarto de espira. Muy bien, chicos. Entonces, revisamos si hay alguna consulta de parte de ustedes. ¿Consultas por ahí? No hay ninguna consulta. Ok, entonces podemos continuar entonces con la teoría. En esta segunda parte vamos a hablar acerca de la fuerza magnética, ¿ya? Entonces, si existe campo magnético, debe existir fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética, primero lo vamos a ver sobre una carga, sobre una partícula cargada. Entonces, para ello, la fuerza magnética va a depender de la carga, de la rapidez, del campo y del seno de teta. Entonces, nosotros decimos, ¿qué pasa si la partícula está en reposo? Si está en reposo, fuerza magnética cero. Si no tiene carga, como los neutrones, fuerza magnética nula. Y si este seno es igual a cero, fuerza magnética también nula. Entonces lo vamos a visualizar. Por acá yo tengo una carga positiva que se está moviendo en esta dirección y esta carga se encuentra dentro de un campo magnético. Entonces el campo magnético va a ejercer una fuerza de tal forma que esta carga va a cambiar de dirección. Entonces esa fuerza se le llama fuerza magnética.
Para determinar la fuerza magnética, como hemos visto acá, depende del campo, de la rapidez y de la carga y de este seno de teta. Este seno de teta es el ángulo que forma la velocidad con el campo, ¿no? La velocidad y el campo. Entonces, yo te pregunto, ¿qué pasa entonces si la velocidad es paralela al campo? El ángulo es cero, ¿no? Y el seno de cero es 1. Si la velocidad y el campo son paralelas, la fuerza magnética es nula. El seno de 0 y el seno de 180 es 0. Entonces, la fuerza magnética se anula si el campo magnético y la velocidad es paralela. Si la carga entra paralela al campo, la fuerza magnética es nula. Sin embargo, si la velocidad es perpendicular al campo, cuando son perpendiculares, ahí sí nosotros podemos decir que esta fuerza magnética va a ser máxima. Y si es máxima, porque recuerda que el seno de 90 es 1, toma su máximo valor. Y la fuerza magnética quedará como carga, rapidez, campo. ¿Ya? Cada vez que la carga entre perpendicular al campo, la fuerza magnética es máxima. Lo que me importa en este caso también es la dirección de la fuerza, porque recuerda que fuerza tiene dirección. Entonces, si yo tengo varias cargas, habrán varias fuerzas. Entonces, hay que determinar la fuerza total, te van a decir, ¿no? Y para eso es importante, al igual que hemos determinado la dirección del campo, acá también determinar la dirección de la fuerza magnética. Para determinar la dirección de la fuerza magnética vamos a utilizar la segunda regla de la mano derecha. ¿Ya? En este caso, la fuerza magnética siempre va a ser perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo. Mira, como estaría en 3 dimensiones. Entonces, para determinar la dirección de la fuerza magnética, hay varias metodologías. Hay varias, ¿ya? Acá vamos a ver que hay varias metodologías y acá una de ellas es la palma extendida nada más, ¿no? Entonces acá nosotros tengo la palma extendida. eh, la palma me va a indicar la dirección de la fuerza magnética. En la palma se encuentra la carga. Esta es el pulgar, me va a indicar la velocidad, los 4 dedos extendidos, la dirección del campo y por lo tanto la dirección de la fuerza magnética está dada por la palma de la mano. Ahí está, así de sencillo. Pulgar, velocidad, los cuatro dedos extendidos siguen siendo campo y la palma de la mano, la fuerza magnética. Si la carga es negativa, puedo usar la mano izquierda. Para carga positiva, la mano derecha. Para carga negativa, la mano izquierda. Ahí está, la misma. Y la palma de la mano me indica la dirección de la fuerza magnética. ¿Ya? Es eso. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Otra metodología hubiera dicho nada más, si es que yo quiero utilizar solamente, si yo quiero usar solo la mano derecha, si yo quiero usar solo la mano derecha para una carga negativa, lo único que va a cambiar es la fuerza magnética, su sentido se invierte, ¿ya? El sentido de la fuerza magnética se invierte. O sea, si hubiera sido acá, si hubiera tenido carga negativa, la, la velocidad seguiría siendo esta. El campo seguiría siendo la misma dirección. Lo único que hubiera cambiado es la dirección de la fuerza magnética hacia abajo.
¿ya? ¿Puedo utilizar solamente la mano derecha? Sí, pero no te olvides que para carga negativa el sentido de la fuerza magnética es lo opuesto, se invierte. O sea, si la palma de la mano está mirando hacia arriba, entonces para carga negativa, la fuerza magnética, dirección opuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? Y así nos ahorramos de utilizar la mano izquierda. Entonces podemos practicar un poco, por ejemplo, acá, yo te puedo poner acá para una carga positiva y acá para una carga negativa. Y te puedo decir acá, esta es la velocidad en campo y esta es la velocidad. Igualito acá, el campo y velocidad. Y te pregunto, ¿cómo es la fuerza magnética? Acá hay dos, recuerda que la fuerza magnética es perpendicular a ellas dos, entonces la única posibilidad es que la fuerza magnética sea entrante o saliente. Entonces aplico la regla de la mano derecha, pulgar hacia arriba y los 4 dedos extendidos a la derecha. Pulgar hacia arriba, los 4 dedos extendidos a la derecha. Entonces mi palma de la mano está mirando a la pantalla, entra a la pantalla, es entrante. Y si es carga negativa, es lo opuesto. Saliente acá. ¿Se acabó? ¿Ven? Es lo opuesto. Puedo poner acá también. Acá puedo decir campo hacia arriba y por este lado, velocidad. Mira, campo hacia arriba y velocidad. Para una mano, acá, pulgar a la izquierda, 4 dedos extendidos hacia arriba, entonces también es entrante. Entrante, ¿no? Entrante. Fuerza magnética y acá saliente. O acá puedo poner velocidad entrante, campo. Velocidad entrante y campo. ¿Qué dirección tiene la fuerza magnética? Entonces, ¿arriba o abajo? ¿Cómo es? Entonces, acá tengo pulgar, entra a la pantalla y mis 4 dedos apuntan a la derecha. Entonces, la palma de la mano está mirando hacia abajo. Si mira hacia abajo, fuerza magnética hacia abajo. Si es carga negativa, es lo opuesto, hacia arriba. Hacia arriba, ¿sí? Entonces, carga positiva y carga negativa es lo mismo, simplemente el sentido de la fuerza magnética lo tienen opuestos. Por eso lo puedo hacer con una sola mano, con la mano derecha. Y hemos indicado que la fuerza magnética es máxima siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando la velocidad y el campo son perpendiculares. Entonces, la fuerza magnética es máxima cada vez que el campo y la velocidad sean perpendiculares. Y el campo es nulo cuando la velocidad y la fuerza magnética es nula cuando la velocidad y el campo son paralelas. También puedo decir que la fuerza magnética es nula cuando la carga se encuentra en reposo o cuando se trata de un neutrón. Los neutrones no tienen carga. Cuando la partícula no está cargada. Cuando la velocidad es perpendicular al campo, nosotros decimos si la velocidad es perpendicular al campo, si la velocidad es perpendicular al campo, esta fuerza magnética es máxima,
pero también la trayectoria que describe la carga va a ser un MCU. Entonces tú ya sabes qué es un MCU. Un MCU tiene una rapidez constante. O sea, si acá vale V, yo puedo determinar la dirección. Entonces, por acá, por ejemplo, si acá tiene V, acá también su rapidez va a ser V. Por acá, su rapidez va a ser V. Por acá también no cambia. V. V. Entonces, cada vez que la velocidad sea perpendicular al campo, la trayectoria va a ser una circunferencia. Y además de ello, podemos decir que se cumple que la fuerza magnética máxima va a ser igual a la fuerza centrípeta. ¿Cómo es así? Mira, aplico la regla de la mano derecha y aquí está la fuerza magnética. Por este lado tengo velocidad, campo entrante, la fuerza magnética va a tener esta dirección, hacia el centro. Aplica la regla de la mano derecha. Estamos hablando para una carga positiva. Acá para la carga positiva, esta es la fuerza magnética, fuerza magnética. Por este lado, fuerza magnética hacia arriba. Entonces, cuando la velocidad es perpendicular al campo, la carga se va a encurvar y la trayectoria va a ser una circunferencia de tal forma que la fuerza magnética se va a comportar como fuerza centrípeta. Fuerza magnética, carga, rapidez, campo, fuerza centrípeta, masa, rapidez al cuadrado sobre radio. A través de esta igualdad podemos determinar la velocidad angular, el periodo, la frecuencia, ¿no? Entonces, eso lo hacemos. Podemos, podemos aplicar un ejercicio para esta parte de la teoría. El ejercicio número 6. En este ejercicio número 6 me hablan acerca de un electrón, carga negativa. Este electrón va a entrar en la región entre dos imanes. Mira, ahí está, tengo dos imanes y por este lado tengo un electrón. Este electrón va a atravesar a los dos imanes. Cuando el electrón atraviesa por los dos imanes, va a ser afectado por una fuerza magnética. Porque recuerda que estos imanes generan campo magnético. Podemos dibujar la dirección del campo magnético. Recuerda que del norte salen las líneas de inducción y entran al sur, norte y sur, norte y sur. Y tú sabes también que polos iguales se atraen. Ahí están las líneas de inducción. Salen del norte y entran al sur. Salen del norte, entran al sur. Salen del norte, entran al sur. Y entonces, en el centro, esta es la dirección del campo. Ya está. Ya tengo la dirección del campo, ya tengo la dirección de la velocidad. Por lo tanto, podemos determinar la dirección de la fuerza magnética utilizando la regla de la mano derecha, o sea, la palma extendida, ¿no? Ahí tenemos el pulgar. ¿Quién me representa? El pulgar es la velocidad. ¿Qué dirección tiene el campo? A la derecha, me dice. Entonces, estos 4 dedos extendidos a la derecha. Ahí está. Entonces, ¿qué dirección tendrá la fuerza magnética para el electrón, para la carga negativa? Entonces, mira, si tú aplicas la regla de la mano derecha, tú ves que la palma de la mano acá está entrando a la pantalla. Debería ser entrante, profesora, entrante. Esa es la fuerza magnética, sí, pero la fuerza magnética para la carga positiva. Y si es carga negativa, lo inviertes, pues lo invertimos. Esto es para una carga negativa porque está invertido, ¿no? Entonces, para una carga negativa va a ser saliente.
Para carga positiva, entrante, para carga negativa, saliente. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Muy bien, entonces. Entonces ya tenemos, en este caso, como me dicen electrón, lo invertimos la dirección. La dirección sería saliente. Muy bien. Para el ejercicio número 7, en el ejercicio número 7, me hablan de una carga negativa también. Entonces, al final, cuando nosotros calculemos la dirección de la fuerza magnética, lo vamos a invertir porque vamos a hablar de una carga negativa. Esta carga negativa, la carga se encuentra en relación a la masa como 10 a la menos 12 coulombs sobre kilogramos. Entonces, va a describir toda esta trayectoria, se va a trasladar del punto A al punto C. Me piden que determine la magnitud y dirección del campo magnético, ¿no? A través de esta semicircunferencia. Entonces, acá puedo observar entre A y C es el diámetro es de 10 centímetros, el diámetro es de 10 centímetros, el diámetro es de 10 centímetros, entonces el diámetro es 20, entonces el radio es 10 centímetros, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos de A a C. Ya está. Esa es la fuerza magnética. Entonces nosotros podemos decir, en este caso, puedo observar que hay algo que hace que la carga se encurve, ¿no? Esta carga debería moverse en el eje Y, hacia arriba, pero hay algo que le obliga a que la carga se encurve. O sea, acá, por ejemplo, hay algo que lo está jalando al centro. Si hay algo que lo está jalando, esta es la fuerza magnética. Esta es la fuerza magnética, lo jala hacia el centro, ¿ya? Lo jala hacia el centro. Entonces, esa fuerza magnética, si la carga, por ejemplo, se va a encontrar por acá, esta es la fuerza magnética que lo va a jalar acá. Cuando se encuentre por este lado, la fuerza magnética lo va a jalar al centro. Entonces, podemos observar que esa fuerza magnética se está comportando como una fuerza centrípeta, ¿no? Y ya habíamos dicho ya. Entonces nosotros vemos que esta fuerza magnética se comporta como una fuerza centrípeta. Y si es una fuerza centrípeta, ya sabemos ya, esto es carga, rapidez, campo, y la fuerza centrípeta es masa, rapidez al cuadrado sobre el radio. Lo único que hacemos es, ¿qué cosa? Simplificamos y despejamos el campo. Despejamos el campo, acá se cancela y me queda una velocidad. El campo va a ser igual a la masa sobre la carga. Acá está la rapidez y el radio. Pero ya tenemos una relación, que la masa entre la carga y ya tengo la rapidez y ya tengo el radio. Por dato del problema, a mí me dice que la carga entre la masa es 10 a la 12. Pero yo tengo masa entre carga, entonces lo invertimos, pues. ¿Cuánto será masa entre carga? Será 10 a la menos 12, ¿no? Está invertida, 10 a la menos 12. Entonces acá cuando nosotros reemplacemos masa entre carga, será igual a 10 a la menos 12. Y la rapidez, ¿de cuánto es? La rapidez es de 10 a la 7. ¿Y el radio de cuánto es? El radio es ¿me lo dan el radio? Claro, si el diámetro es 20, de acá hasta acá, esto es el radio es de 10 centímetros. En metros será 10 a la menos 1. Entonces ya podemos calcular por este lado cuánto será. Será 10 a la menos, ¿cuánto? Acá me sale arriba 10 a la menos 5 y acá me queda 10 a la menos 1. Esto es 10 a la menos 4 y esto le puedo poner como
es 0,1 por 10 a la menos 3. O sea, me va a quedar un 0,1 mili, ¿no? Militeslas, ¿no? ¿Estamos bien, chicos? Entonces solamente me faltaría la dirección. Entonces yo ya tengo acá, yo ya tengo, eh, yo ya tengo acá que la velocidad es hacia arriba, que la fuerza magnética es a la izquierda. Pero no te olvides que esto es para una carga negativa. Entonces, en realidad, para la positiva debería ser la palma de la mano, no debe estar mirando a la derecha, sino a la izquierda para carga positiva. Pulgar hacia arriba, la palma de la mano que mire hacia la izquierda y ya tenemos la dirección de la fuerza magnética. En este caso del campo, ¿no? Pulgar hacia arriba, la palma de la mano que mire a la izquierda y ya tenemos que el campo va a ser entrante. Campo entrante. Campo entrante. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No te olvides el dato que me estaban dando, ¿no? El dato. El dato era carga entre masa. Y eso era igual a 10 a la 12. Entonces, como acá me dan invertido, por eso lo he puesto 10 a la menos 12. Entonces, si no hay consultas, continuamos con la teoría. Para finalizar, vamos a hablar acerca de la fuerza magnética, pero la fuerza magnética sobre un conductor con corriente eléctrica. Entonces, ahí tengo un conductor, su longitud es L. A través de este conductor circula corriente eléctrica. Este conductor se encuentra dentro de un campo magnético. Entonces, el campo magnético va a ejercer una fuerza magnética sobre este conductor. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos que esta fuerza magnética lo aplicamos con la regla de la mano derecha. No tengo velocidad, en este caso tengo intensidad. El pulgar es la intensidad y los 4 dedos extendidos el campo. La palma de la mano me indica la dirección de la fuerza magnética. ¿Está? Entonces ya tengo la dirección de la fuerza magnética. No te olvides que esta fuerza magnética siempre es perpendicular a la intensidad y al campo. Para determinar la magnitud, lo único que nosotros decimos, aplicamos esta relación. La intensidad multiplicada por la longitud, el campo, por el seno de teta. Teta, ¿quién es teta? Teta es el ángulo que forma la intensidad con el campo. ¿Eso qué significa? Yo puedo decir que esta fuerza magnética depende de esta intensidad. O sea, si no hay intensidad, si no circula corriente eléctrica,
no hay fuerza magnética. Si no hay campo magnético, no hay fuerza magnética. Y si este seno se hace cero, la fuerza magnética también se anula. ¿De qué ángulo el seno es igual a cero? El seno de 0 y el seno de 180. Eso es igual a 0. Entonces, ¿qué significa? ¿Quién es teta? Teta es el ángulo del campo y la intensidad. Entonces, puedo decir, para que formen un ángulo de 0, el campo tiene que ser paralela a la intensidad. Si son paralelas, el ángulo es 0 o 180. En este caso, la fuerza magnética va a ser nula. La fuerza magnética se anula cuando el campo y la intensidad son paralelas. No te olvides eso. Fuerza magnética se anula cuando el campo y la intensidad son paralelas. Entonces, si yo tengo por este lado un conductor por el cual está circulando una intensidad de corriente en esta dirección y el campo magnético se encuentra también apuntando a la derecha, acá la fuerza magnética va a ser nula. Si por este lado yo tengo otro conductor, este conductor está circulando una intensidad de corriente hacia arriba y por acá yo tengo un campo magnético hacia abajo, entonces tampoco la fuerza magnética acá va a ser igual a cero. No hay fuerza magnética cuando la velocidad, en este caso, cuando la intensidad y el campo son paralelas. Y luego podemos hablar acerca de el caso si el campo es perpendicular a la intensidad. Si el campo es perpendicular a la intensidad, estamos hablando del seno de 90, que es igual a 1, toma su máximo valor. La fuerza magnética va a ser máxima siempre y cuando el campo y la intensidad sean perpendiculares y se calcularía como intensidad, longitud y campo. Nada más. Eso es. Entonces, por este lado, podemos seguir reforzando lo mencionado. Hemos indicado si la velocidad, en este caso, si el campo es perpendicular al conductor o a la intensidad, la fuerza magnética es máxima. Si el campo es paralela al conductor, la fuerza magnética es nula, ¿no? Y si no hay corriente eléctrica, no hay fuerza magnética tampoco. Acá yo puedo ver la fuerza magnética entre dos conductores que se encuentran distanciados. Por cada conductor circula corriente eléctrica. Este conductor 1 genera un campo. Este es el campo entrante del conductor 1. Este es el campo del conductor 1. Mira, aplicas la regla de la mano derecha, por acá va a ser entrante. Entonces, este conductor 1, este es el campo que genera el conductor 1, entrante, todo por acá entrante. Y este conductor 2 va a generar otro campo. El campo que genera el conductor 2 va a ser saliente. Por acá entra y por acá sale. Acá es saliente, el campo del conductor 2. Entonces acá tengo saliente. En este campo saliente generado por el conductor 2 se encuentra el conductor 1. En este campo entrante generado por el conductor 1 se encuentra el conductor 2. Entonces, sobre ambos se ejerce una fuerza magnética. Cuando tienen la misma dirección las intensidades de corriente, la fuerza magnética es de tipo de atracción. ¿Ya? Es de atracción. Entonces yo puedo calcular la fuerza magnética en una porción de este conductor, que va a ser de atracción. Y también podemos calcular la fuerza magnética si sobre estos dos conductores la intensidad de corriente hubiera sido de dirección opuesta. Hubiera sido, en este caso, una
fuerza de repulsión. Una fuerza de repulsión. Atracción y repulsión. Entonces, esta fuerza magnética lo calculamos en una porción nada más de este conductor. La fuerza magnética por unidad de longitud va a ser igual al producto de las intensidades sobre la distancia, multiplicada por la permitividad entre 2pi. D es la distancia entre los conductores y I sub 1 y sub 2 las intensidades de corriente de cada conductor. Entonces, terminamos la última parte, revisamos la última parte de los ejercicios para finalizar la clase. Tenemos el ejercicio número 8. En este ejercicio número 8 me indica, en la figura se muestra un alambre metálico doblado sobre las aristas de un cubo de lado L. Ahí está. Este es mi cubo. Este cubo tiene un lado L. Entonces, me indica también la dirección de la corriente. Está circulando por todo este cable que está pintado de verde. De esta forma, las intensidades. Y este conductor se encuentra dentro de un campo magnético que tiene la dirección del eje Z positivo, hacia arriba. Me piden que determine la fuerza magnética sobre este conductor verde. Entonces, es todo este conductor verde. Entonces, lo voy a dividir a este conductor verde en ¿cuántas porciones? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 porciones. 2, primero en X, 2 porciones en X, 2 porciones en Y y 2 porciones en Z. Ahí está mi conductor verde. Entonces vamos a analizar. Tenemos así. Entonces lo primero que voy a hacer es analizo en el eje X. ¿Ya? Analizamos en el eje X aplicando la regla de la mano derecha. No te olvides, la palma de la mano derecha. El pulgar me indica la intensidad, el campo, los 4 dedos extendidos y la palma de la mano, la dirección de la fuerza magnética. Voy a analizar en el eje X, ¿ya? Entonces, solamente en el eje X. Ahí está. En el eje X. Entonces, si es en el eje X, esta sería la fuerza magnética. Porque ya sabes, ya que acá te están indicando o nos están indicando que el campo magnético es, este es el campo magnético hacia arriba, esa es la fuerza magnética, campo magnético, ahí está, perpendicular, perpendicular. El campo está en el Z, la intensidad está en Y, entonces hay solamente hay dos posibilidades, en este caso que la fuerza magnética se encuentre en el eje X, ¿no? En el eje X. Puede ser X positivo o X negativo, pero está en el eje X. Y como puedes observar acá, para este conductor está en el eje X positivo. Y para este otro, como tiene dirección opuesta, bueno, entonces será en X negativo, pues. ¿No? Acá será en el X negativo. ¿Está? Fuerza magnética. Y para esta será así, ¿no? Intensidad, campo hacia arriba. La fuerza magnética está mirando la palma de la mano. En este caso va a entrar. Y esta sería la fuerza magnética, entonces. Ya, puedes ver, la fuerza magnética son opuestas. Como tú sabes, la fuerza magnética para un conductor depende de la intensidad, la longitud y el campo. Son fuerzas magnéticas máximas, ya que el campo y la intensidad en todo momento son perpendiculares. El campo es perpendicular a la intensidad. Por eso la fuerza magnética en cada porción del conductor es máxima. Puedes observar acá, conductor, longitud L, intensidad I, conductor,
intensidad I, longitud L. Van a generar la misma fuerza, solamente se va a diferenciar en la dirección. Acá tiene dirección positiva, acá tiene dirección del eje X negativo. Entonces son opuestas. El campo, en este caso la fuerza magnética, en el eje X se va a anular, va a ser igual a 0. 0, no tiene componente X. Entonces, de la misma forma que trabajamos en el eje X, lo vamos a hacer en el eje Y. Trabajamos en el eje Y. Trabajamos en el eje y eso va a ser igual a ¿quién? Aplicamos la regla de la mano también derecha, pero en el eje y decimos acá, este es el eje Y. Vamos a trabajar para los conductores en el eje Y. ¿No? Acá tenemos esta fuerza magnética, intensidad, acá tengo el campo, acá tengo, mira, este es el campo, intensidad, entonces acá hay una sola posibilidad, que la fuerza magnética esté apuntando acá. Esta es la fuerza magnética. ¿Está? Fuerza magnética perpendicular al campo y a la intensidad. Por este lado tengo la intensidad, el campo, que es hacia arriba, del eje Z positivo. Ahí está. Y en este caso, la palma de la mano va a mirar hacia la izquierda. Esta es la fuerza magnética hacia la izquierda. Ahí está. Esa es la fuerza magnética. Entonces, como estamos observando, estas fuerzas magnéticas que se generan en el eje Y van a ser opuestas. Por eso la fuerza magnética en el eje Y se anula. La fuerza magnética también se anula en el eje Y. La fuerza magnética no tiene componente Y. Vamos en el eje Z. En el eje Z. En el eje Z puedo observar que el campo y la intensidad, de corriente, ¿cómo son? Son paralelas, mira. Acá el campo y la intensidad son paralelas. ¿Y qué sucedía cuando el campo era paralela a la intensidad? ¿Te acuerdas? Lo revisamos en la teoría. Cuando el campo era paralela a la intensidad, la fuerza magnética era nula. O sea, tampoco tiene componente Z. Por lo tanto, la fuerza magnética resultante lo puedo escribir como la componente X al cuadrado, Y al cuadrado más Z al cuadrado, le sacamos la raíz. Esa es la fuerza magnética. Pero eso va a ser igual a 0 porque no tiene ninguna de sus componentes. ¿Sí? Y eso lo encontramos en la alternativa E. En la alternativa E. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien. Entonces, no te olvides, el día de hoy hemos revisado lo que es magnetismo, cómo podemos generar campo magnético. El campo magnético lo podemos generar a través de los imanes, pero también lo podemos generar a través de corriente eléctrica. Los imanes generan campo magnético, la corriente eléctrica genera campo magnético. ¿Cómo representamos al campo magnético? Mediante las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza siempre son circunferencias. Y para determinar la dirección del campo magnético utilizamos la regla de la mano derecha, donde el pulgar me indica la intensidad de corriente y los 4 dedos extendidos la dirección del campo. A excepción de la espira circular, ya que en la espira circular hacemos la variación
una espira circular, el pulgar te indica el campo y los 4 dedos flexionados la dirección de la corriente, ya que es en curva, ¿no? También hemos hablado acerca de la fuerza magnética. Para determinar la dirección de la fuerza magnética utilizamos la segunda regla de la mano derecha. Ahí está, palma extendida, pulgar indica la velocidad, campo indica los 4 dedos extendidos y la palma de la mano indica la fuerza magnética. Para el caso de la carga negativa, el sentido de la fuerza magnética se invierte. La palma de la mano, como en este caso indicaba entrante hacia la pantalla, pero como se trataba de carga negativa, se invierte. Acá también hemos hablado de la fuerza magnética, velocidad hacia arriba. En este caso, la fuerza magnética se comportaba con una fuerza centrípeta. Ya tengo la dirección de la fuerza para la carga negativa, entonces ya tengo la dirección del campo. Tenemos también acá las alternativas de los ejercicios propuestos para que ustedes puedan reforzar, puedan practicar. No se olviden que tienen consultas académicas también para que puedan reforzar más. Entonces, eso sería, chicos. Tenemos unos 2 minutitos, nos podemos seguir practicando. Entonces, no te olvides que cuando nosotros tenemos un campo magnético, puedo poner acá un campo magnético entrante. Entonces, dentro de este campo magnético entrante, voy a colocar, te pueden poner una pregunta de examen, ¿no? Tengo 3 cargas. Si tú conoces la trayectoria de estas cargas, me puedes indicar de qué partícula fundamental se trata. Tú ya sabes que cuando la velocidad es perpendicular al campo, la trayectoria tiende a ser una circunferencia. Entonces, yo tengo esta carga y debería moverse hacia la derecha, pero hay algo que hace que se encurve. Ahí está. Si esta carga se encurva hacia arriba, ¿me puedes decir de qué carga se trata? Si es protón, neutrón o electrón. Entonces tú dices, pues, profesora, este se está moviendo a la derecha, velocidad, campo entrante, aplico la regla de la mano derecha. Recuerda que lo único que hace que se encurve es, en este caso, la fuerza magnética. Entonces, si la fuerza magnética es hacia arriba, campo entrante, velocidad a la derecha, la palma de la mano está mirando hacia arriba, la fuerza magnética coincide con el sentido de la palma de la mano, entonces estamos hablando de una carga positiva, será un protón. Por acá puedo tener otra trayectoria, hay una carga que entra perpendicular al campo, pero hay algo que hace que se encurve hacia la derecha. Tú dices, lo único que hace que se encurve hacia la derecha, para este caso, es la fuerza magnética. Entonces, ¿me puedes decir de qué carga se trata? Campo entrante, pulgar hacia arriba, la palma de la mano, indica hacia la palma de la mano, está mirando a la izquierda, pero ahí apunta a la derecha. Ah, ya, entonces es una carga negativa, ¿no? Carga negativa, electrón. Por acá puedo tener otra partícula que se está moviendo en línea recta. Mira, la trayectoria que sigue es una recta. Una recta. Entonces, no hay nada que lo hace que se desvíe. Entonces, estamos hablando de un neutrón. Los neutrones no son afectados por la fuerza magnética. Alguno dirá, profesora, la trayectoria siempre va a ser una circunferencia. No siempre, porque hemos visto que cuando una partícula está formando un ángulo con el campo, un ángulo con el campo, es afectado, sí, por la fuerza magnética, y si es la trayectoria que describe no siempre es una trayectoria circular. Puede ser una trayectoria helicoidal, ¿no? Como en este caso. En este caso, yo tengo un campo
¿no? Y puedo tener acá que esta es la fuerza magnética. Acá hay una fuerza magnética que va a hacer que la carga se mueva así, como en espiral, en una trayectoria helicoidal, ¿no? Ahí está. Entonces, a practicar, chicos, a practicar. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.